Medicina y Salud desde el Hotel Hilton está haciéndoles llegar a ustedes entrevistas que vamos a realizar con diferentes colegas de nuestro medio, de Argentina y algunos países latinoamericanos, si es posible. En estos temas vamos a tocar algunos tópicos muy importantes como infarto agudo de miocardio, reemplazo valvular aórtico percutáneo, revascularización de arterias crónicamente ocluidas y situaciones regionales que pasan con médicos en distintas regiones de nuestro país. La idea de Medicina y Salud es hacerle conocer a ustedes qué es lo que está pasando ahora en terapéutica endovascular. Seguimos con Medicina y Salud desde el Simposium Cardiovascular de la Fundación Favaloro. Ustedes saben que este es un simposio muy importante que se hace año a año. Estamos aquí en las instalaciones del Hotel Hilton y siempre nos encontramos con gente muy amiga y gente con mucha experiencia, y esa amistad y esa experiencia de ellos permiten que nosotros, a Medicina y Salud, le podamos transmitir los conocimientos de tantos años de cardiología y de intervencionismo endovascular. Hoy tenemos un muy conocido nuestro, el doctor Horacio Faella. Es un poco largo presentarlo, ya que fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, presidente del Congreso Mundial de Cardiología, presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Garrahan y actualmente jefe de Pediatría y Estructurales en el Sanatorio Fino Quieto de la Ciudad de Buenos Aires. Así que estuve más tiempo presentándote, Horacio, que consultándote. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá reunido con amigos y compartiendo experiencias médicas. Revisando videos de hace muchos años de Medicina y Salud, sos uno de los primeros que nos viniste a acompañar al programa, y por eso es una alegría muy grande tenerte acá. ¿Cómo ves el intervencionismo pediátrico? ¿Cómo ves cómo llegan los pacientes? Un poco más tempranamente que antes, que 20, 25 años antes, ¿los pacientes son mejor vistos, mejor estudiados, o a veces te encontrás con sorpresas? No, hoy el intervencionismo pediátrico ha crecido exponencialmente. Claro, nosotros habíamos con otro colega empezando con el intervencionismo pediátrico hace muchos años, cuando no se conocía nada, y haciendo los primeros casos en la Argentina, y bueno, eso nos trajo un prestigio importante, no solo en el país, sino en Latinoamérica. Hoy vemos que ha crecido mucho y han aparecido gran cantidad de centros que trabajan muy bien, muchos colegas argentinos que trabajan muy bien, la mayoría discípulos de aquello que comenzamos hace 20 y tantos años. Y bueno, y siempre es divertido encontrarse para compartir experiencias y compartir casos que hemos tenido. Hay, por supuesto, una serie de patologías que podríamos hablar. Sé que hoy hay tratamientos prácticamente intrauterinos en algunos casos, otros en la cervocuna de un neonato, otros en niños muy pequeños, y a veces hay pacientes que uno lo va esperando que vayan creciendo un poco porque su patología puede ser tratada más tardíamente para tener ya más un poco el niño, el cuerpo del adulto, para los elementos que se disponen actualmente. ¿Es más o menos así el resumen? Sí, el resumen es así. Evidentemente, la posibilidad de, cuando aparece el eco fetal y se empiezan a diagnosticar cardiopatías congénitas a nivel fetal,
se empezó a pensar en qué posibilidades había de tratar a esos niños dentro de la panza de la mamá. Y bueno, a raíz de eso hay una experiencia creciente. No es fácil, requiere mucha infraestructura y una gran experiencia, pero bueno, hoy día se pueden dilatar válvulas en un feto en la panza de la mamá, para que el chico nazca y pueda sobrevivir. Son chicos que si nacen sin dilatar, nacen en una situación de mucha debilidad y pueden fallecer. Especialmente estenosis aórtica y pulmonares. Estenosis aórtica, básicamente. Estenosis aórtica. Sí. Y hay algún tipo de niños que tienen coartaciones de aorta, que es una obstrucción en la arteria aorta, que es la principal, pero no en su salida, sino ya cuando desciende, que a veces es conveniente, si el chico está bien, ir esperándolo, y hasta qué punto es el momento de esperarlo. Bueno, en coartación de aorta, cuando la coartación es muy severa, el paciente ya de recién nacido tiene insuficiencia cardíaca. Esos pacientes muchas veces hay que operarlos los primeros días de vida para que puedan sobrevivir. En otros casos, que no es tan severa, pasa desapercibida y se diagnostican porque el paciente presenta hipertensión arterial severa de difícil tratamiento después de la pubertad. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de tratarlos con la cardiología intervencionista, entrando por una arteria de la ingle, yendo hacia donde está esa obstrucción y dilatándola y poniéndole un stent que mantiene abierto el lugar. Y en esto se ha avanzado muchísimo, ¿no? Una de las técnicas que uno cuando repasa coartación de aorta es dilatarlo al stent lo suficientemente bien como para que no tenga gradiente, pero no lo suficientemente tanto como para que no quede una pequeña muesca, y a lo mejor en una segunda etapa, años posteriores, redilatarlo. Con los productos que hay actualmente, ¿eso se puede hacer sin dificultad? Sí, se puede hacer. Existe una industria que trabaja en todo esto, inclusive hace poco salió un artículo en que se ha creado un stent que puede navegar en un paciente de bajo peso y que puede ser redilatado posteriormente cuando es más grande. Y esto nos ofrece la posibilidad de poder tratar a niños mucho más precozmente que ahora. Otra de las cosas que sí hemos visto es el retratamiento de adultos que han sido operados hace 20 o 25 años, antes que existiera toda la terapéutica endovascular, lo que nos comentaba el doctor Faella, y se hacían, correcto para la época, parches quirúrgicos para dilatar la aorta y que tenga un buen pasaje de sangre. Esos pacientes que algunos de ellos se reestenosan o hacen pequeños aneurismas, o algunos no tan pequeños, pueden ser tratados de grande. Sí, obviamente que sí. Casualmente acabamos de tener una mesa que se habló de tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, que presenta una zona estrecha a nivel de la salida de la arteria pulmonar y una comunicación entre los dos ventrículos, siempre se ha tratado desde hace mucho tiempo, y anteriormente existía la impresión de que uno debía dilatar mucho el anillo para que no quedara diferencia de presiones. Hoy vemos que esas dilataciones tan grandes del anillo provocan insuficiencia de la válvula, que hoy hay que tratarlas, y las podemos tratar colocando válvulas en forma percutánea a través de la ingle. Es muy interesante porque justamente en uno de los programas hemos hablado de reemplazo valvular aórtico percutáneo, y un poco lo que vos te estás refiriendo ahora es reemplazo valvular de la válvula pulmonar en forma percutánea, y realmente es un progreso tremendo esto. Me gustaría que le des un mensaje a aquellas mamás que tienen niñitos con algún tipo de
patología congénita cardíaca. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es tu visión después de tantos años? ¿Cuán preocupante es? ¿Cuán solucionable es? Me gustaría que le des una visión desde tu amplia experiencia. Hoy día casi todas las cardiopatías congénitas tienen algún tipo de solución. Yo le diría a una mamá que tiene un hijo con una cardiopatía congénita que consulte. Nosotros, por suerte, tenemos hospitales pediátricos muy buenos, con servicios de cardiología buenísimos. Buenos Aires es una de las pocas ciudades que tiene 3 hospitales de niños. El Hospital Garrahan, el Casa Cuna y el Hospital Gutiérrez. Pero también hay centros en el interior del país, en Santa Fe hay un hospital de niños muy importante, muy bueno. Malasia. En Rosario se atienden muy bien los chicos. En Córdoba, ni decir, Córdoba es una potencia dentro de la medicina argentina. Y en cardiopatías congénitas tiene cardiólogos realmente sobresalientes. Estamos hablando de medicina pública, hospitales públicos, sí. Independientemente de los centros privados. Obviamente, lo que pasa es que casi todos los médicos que trabajan en la parte pública desempeñan también funciones en establecimientos privados. Por lo tanto, el mensaje ante una mamá, un papá que tiene un niñito con una cardiopatía congénita estructural cardíaca, es bueno, es alentador. Claro que es alentador. En un momento de dificultades económicas como solemos tener en la Argentina, saber que los hospitales pediátricos tienen todos los elementos como para solucionar todo tipo de problemas cardíacos. Inclusive se hacen trasplantes hoy, trasplantes cardíacos con excelentes resultados. Bueno, yo le agradezco. El doctor es un académico en el buen sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. A él le gustan los colores blanco y celeste de su querida academia. Tenemos gran afinidad por el fútbol con diferentes colores, pero la verdad que siempre es un placer hablar de medicina, transmitirle a ustedes todo esto y permitirme, por los años de amistad y que nos une, quizás hacerles alguna broma desde el futbolero, pero realmente estamos con una de las personas con más experiencia, si no la más, en este momento en Argentina y probablemente en Sudamérica, en tratamiento de cardiopatías congénitas del niño, del adolescente y estructurales del adulto. Por lo tanto, para nosotros es un placer haberte tenido, Horacio, aquí. El doctor Horacio Faella realmente para nosotros es un personaje distinguido en medicina y salud. Gracias por estar acá. Gracias a vos, Omar, y siempre a tu disposición. Seguimos en medicina y salud. En Medicina y Salud tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Patricio Sefferer. El doctor Patricio Sefferer es director del Departamento de Cirugía Vascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Patricio tiene una amplia experiencia en tratamiento de enfermedades vasculares de todo el organismo y un poco vamos a ver cómo llegó a esta nueva etapa de transformarse en un gran cirujano, en un gran terapeuta endovascular. ¿Cómo andás, Patricio? Hola, Omar, un placer estar acá con vos. La verdad es que sí, yo terminé mi residencia de cirugía general en el 84 en CEMIC y después fui al Hospital de Clínicas con el doctor Aldo Braco, que él venía de Estados Unidos de hacer cirugía vascular, y me dediqué a la cirugía vascular. Me fascinó el campo. La verdad que todavía teníamos la idea de a grandes cirujanos, grandes incisiones, ¿te acordás? En aquel momento. Y bueno, poco a poco nos fuimos metiendo en la cirugía vascular de incisiones más pequeñas y en el 90-91 apareció esta revolución de productos endovasculares que nos hizo ahora trabajar todo por
por punciones o por microincisiones y resolver cosas que antes por ahí con enormes incisiones no lo podíamos lograr. Así que una revolución en vascular y bueno, hay que estar actualizados y muy contentos con esto. Yo recuerdo en los inicios tuyos y míos, alguna vez haberte ayudado en alguna intervención que estabas haciendo en quirófano y que vos necesitabas algo de ayuda por la parte endovascular, que todavía no estaba muy adherido a la mentalidad del cirujano vascular. Y entonces creo que sin querer hicimos algunos procedimientos híbridos, donde yo hacía una angioplastia, le ponía un stent y vos le hacías luego un bypass femoropopliteo y demás. De aquello ahora prácticamente siempre empezás con una indicación endovascular o estás pensando siempre en las dos cosas. Mira, prácticamente hemos aprendido con la evolución de estos procedimientos en la mayoría de las veces dónde meternos a hacer procedimientos endovasculares y donde todavía la cirugía tiene un gran campo y suele andar excelentemente bien. Pero yo te diría, si vamos puntualmente en los aneurismas, justamente estábamos para este gran congreso sacando las estadísticas y 90% de los aneurismas los tratamos por vía endovascular. Y lo que vos decías, que me acuerdo perfecto, que nos venías a sacar las papas muchas veces, o no queríamos hacer enormes bypasses en la enfermedad obstructiva de las piernas, ahora siempre probamos por vía endovascular y si no podemos sabemos que tenemos la otra opción. Así que... Cambió mucho el resultado en los pacientes. Un aneurisma complicado de aorta abdominal en la década del 80, principios de la década del 90, tenía un resultado operatorio distinto al que tenemos ahora. Sí, exacto. Por lo pronto, si era un aneurisma convencional, por lo menos 4 o 5 días internado, la recuperación 10-15 días en su casa y para la reinserción laboral más o menos 2 a 3 meses. Ahora con el tratamiento endovascular se van a las 24 horas, 2-3 días de reposo, al cuarto día ya están manejando, ya empiezan a hacer algunas actividades generales y a trabajar si necesitan, a la semana 10 días pueden estar haciéndolo. ¿Y te llamó mucho la atención el progreso de los dispositivos en los últimos 10 años? ¿Cómo se afinaron los perfiles más delicados, materiales mucho más fáciles y maleables para trabajar, poder sortear calcificaciones y curvas? ¿Eso crees que ayudó mucho? Impresionante lo que ayudó. Realmente ahora ve con lo que empezamos y bueno, es asombroso todo lo que hemos podido hacer y lo que los intervencionistas hemos podido hacer, pero ahora tenemos unos productos de la industria realmente increíbles. Así que prácticamente todas las anatomías se pueden sortear, por eso es que el 90% lo hacemos endovascular, porque tenemos mucha confianza en que nos va a ir bien. Yo estaba recordando que los aneurismas complejos, pacientes que tenían contraindicaciones quirúrgicas, fueron los primeros pacientes que tratamos, que eran los más difíciles. Hoy cambió la cosa. Exacto. Como vos decís, contraindicación de cirugía a cielo abierto, el paciente con infartos recientes y demás, iban al tratamiento endovascular. Ahora, salvo las anatomías muy complicadas para el tratamiento endovascular, todo lo demás tiene indicación endovascular y no quirúrgica. Así que se invirtió la relación. Por lo tanto, si hoy te tendríamos que presentar, podríamos presentar como el jefe de cirugía endovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Absolutamente. Nosotros trabajábamos la mayor parte del tiempo en la planta quirúrgica y ahora trabajamos el 80% del tiempo en salas de hemodinamia, como siempre hicieron ustedes los cardiólogos intervencionistas. Bueno, yo realmente me alegro de contar con Patricio en Medicina de Salud. Patricio no es muy amigo de que se le hagan reportajes y siempre es un poquito esquivo a todo esto.
y bueno, hoy tuve la suerte de agarrarlo en un periodo vulnerable y pude traerlo aquí a las cámaras de Medicina y Salud. Patricio es un gran cirujano, tiene mucha experiencia y trabaja en una institución muy importante, por lo tanto es bueno que ustedes en Medicina y Salud conozcan de la actividad del doctor Patricio Sefferer. Patricio, yo te agradezco muchísimo y bueno, sos un gran amigo y es un gusto estar contigo aquí en Medicina y Salud. Ha sido un placer, Omar. Sabés que a vos no te puedo decir que no. Gracias, seguimos en Medicina y Salud. Estamos en el Hospitality Room de Angiocor, aquí en la Fundación Favaloro, el Congreso de Cardiología para el Consultante, uno de los eventos históricos de la cardiología argentina. El doctor Aníbal Damonte, que es muy amigo de nuestro programa de Medicina y Salud, pero lo importante también es que él se desarrolla activamente en la cardiología intervencionista y es actualmente el presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. Aníbal, gracias por tu colaboración, como siempre, con Medicina y Salud. Gracias, Omar, por la invitación. Vos sabés que para mí es un gusto estar compartiendo estos minutos y hablando de cardiología intervencionista, que es un tema que realmente nos apasiona a los dos. Nosotros éramos muy chicos y ya cardiología para el consultante estaba en el mercado, digamos, con el empuje del doctor René Favaloro durante muchos años. Fue uno de los eventos más importantes junto con los congresos de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Federación Argentina de Cardiología, y un poco estamos haciendo honor a aquella época. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que estás viendo y de lo que has visto recientemente? Hemos estado juntos en la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista en México, nos hemos encontrado en el Congreso del PCR en París. ¿Y qué es lo que más te ha llamado últimamente la atención o lo que más estás enfocando tu atención para tu trabajo diario? Bueno, en primer término, Omar, compartir con vos la misma apreciación que sin dudas esta reunión que nos está convocando, esta actividad científica, demuestra el compromiso con la educación médica continua que la Fundación Favaloro tiene como herencia del espíritu del doctor René Favaloro, y felicito a los directores actuales de esta actividad científica. Desde el punto de vista de lo que en nuestra especialidad realmente está llamándonos la atención a todos y concentra nuestra atención por el impacto clínico y por el impacto sobre la salud de la población en estos últimos 10 años, es sin lugar a dudas el implante valvular aórtico transcatéter. Creo que hemos caminado un camino realmente muy excitante y muy atractivo en términos de información y de evolución de la práctica desde el 2009, que empezó en la Argentina a realizarse esta intervención, y realmente comenzamos tratando pacientes muy críticamente enfermos, pacientes inoperables, a los cuales les estábamos ofreciendo una alternativa terapéutica que previamente no existía. Recordemos que si uno miraba los registros de cualquier país previo a la introducción del implante valvular transcatéter, alrededor del 35% de los pacientes con una estenosis de la válvula aórtica severa de más de 75 años eran librados a la evolución natural de la enfermedad, y dispusimos de una intervención que cambió de manera impactante la historia natural de estos pacientes. Creo que si los dos nos ponemos a hacer memoria en medicina cardiovascular, ya sea intervenciones farmacológicas, quirúrgicas o endovasculares, hay muy pocas que han tenido en los últimos 20 o 25 años el impacto del implante valvular aórtico transcatéter. Sí, algunos epidemiólogos inclusive lo comparan con el advenimiento de la penicilina en la década del 30-40 con Alexander Fleming, porque realmente esto ha llegado a una población muy grande. La edad adulta cada vez es mayor, es muy frecuente ver octogenarios o nonagenarios, y obviamente una enfermedad que empieza en la sexta, séptima década de la vida
con el correr de los años se va haciendo cada vez más severa, y esos pacientes que tienen una actividad física e intelectual adecuada probablemente se encuentren limitados por su estenosis aórtica. Pero bueno, hubo muchos advenimientos de dispositivos, muchas técnicas que han ido variando, y también las indicaciones han ido variando. Cada vez hemos disminuido más el riesgo para hacer más prótesis percutánea, porque evidentemente los resultados han sido buenos. ¿Es tu misma visión? Sin lugar a dudas, creo que la evidencia clínica de la que estamos disponiendo está avanzando más rápidamente incluso de lo que imaginábamos cuando se iniciaron los programas de implante valvular en nuestro país hace ya casi 10 años atrás. Y si bien, como comentábamos al principio, inicialmente tratábamos los pacientes con contraindicación absoluta para cirugía, actualmente tenemos sustento para tratar con resultados superiores a la cirugía a los pacientes de alto riesgo quirúrgico y a los llamados pacientes de riesgo intermedio, con resultados iguales o incluso superiores a la cirugía, si tenemos la posibilidad de realizar este procedimiento de una manera cada vez menos invasiva a través del acceso en la arteria femoral, que es una de las alternativas de acceso, la más utilizada, no la única, pero la más utilizada, y la que ha demostrado que aún en pacientes de riesgo cada vez más bajo lo torna absolutamente competitivo a la cirugía convencional e incluso superior a la cirugía convencional en términos de eventos clínicos muy relevantes. Hay algunos grupos que hablan de TAVI Express. TAVI es la sigla de reemplazo valvular aórtico por catéter o transcutáneo, y Express es rápido. Un poco para comentarle a nuestra audiencia: pacientes que se hacen por punción de la arteria femoral, se cierran con cierre percutáneo, se coloca una válvula y a las 24 no, pero a las 48, 72 horas, si no tienen ninguna contraindicación clínica o no han presentado ninguna alteración en su posibilidad de alta, son enviados a la casa. ¿Has tenido experiencia? ¿Has visto algo de eso? ¿Te interesa el tema? Sin lugar a dudas, esta evolución en la estrategia de la forma de tratar a estos pacientes y tornarla minimalista, como ha sido dado en llamar, es sumamente atractiva en términos de acortar tiempos de internación, en términos de mayor confort del paciente, y pasamos de lo que hacíamos originalmente, que era un implante valvular transcatéter bajo anestesia general, bajo una ecocardiografía transesofágica, un paciente con sonda vesical puesta y un acceso vascular quirúrgico, a en la actualidad estar haciendo pacientes con anestesia local, sedación, control con ecocardiografía transtorácica y cierre percutáneo. Todo eso es lo que está facilitando lo que acabas de describir, que es un alta más precoz del paciente. Pero debemos entenderlo y que la gente también lo comprenda, que esto no significa que el procedimiento deja de ser un procedimiento altamente demandante en términos de entrenamiento de todo el equipo que está involucrado, y que la atención y el cuidado posterior del paciente, independientemente de la estrategia, debe ser muy meticuloso. Obviamente hay que seleccionar el traje a la medida de cada individuo, en este caso la estrategia a la medida de cada paciente, pero sin duda es un avance más en términos de mayor confort para el paciente y también de un alta precoz del paciente de la hospitalización. Desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje de esta técnica, me imagino que tus ojos no solamente están puestos en los grandes congresos y en las grandes presentaciones, sino en nuestro colegio, que tiene en su actividad de enseñanza uno de los pilares fundamentales en la Argentina. El colegio tiene su carrera y uno de los temas que más importancia tiene
son justamente todos estos nuevos, estas nuevas instrumentaciones, y la técnica de reemplazo valvular aórtico percutáneo es uno de los temas trascendentes de la carrera. Por lo tanto, me gustaría que un poco le haga llegar a la gente cómo se ve desde el colegio la enseñanza y el entrenamiento de los nuevos intervencionistas. Bueno, vos sabés, Omar, que más allá de nuestra práctica asistencial, vos has sido presidente del colegio y el colegio es una de nuestras pasiones, porque es una representación del concepto de la educación médica continua y de centralizar en una institución científica el entrenamiento de los intervencionistas en formación. Además de la carrera universitaria, UBA CASI, el colegio cuenta con la posibilidad de un programa de educación médica continua para ya especialistas formados que quieren involucrarse tanto en esto como en otras intervenciones más recientes, y además actualmente contamos con un centro de simuladores donde es el tipo de entrenamiento, no del futuro, es el tipo de entrenamiento actual con el cual, igual que los aviadores, deben ser entrenados regularmente y reentrenados en su actividad profesional. Nosotros contamos en el colegio con esa herramienta, un centro dedicado a la simulación en diferentes tipos de intervenciones, donde tanto los intervencionistas jóvenes como los intervencionistas senior con experiencia tienen la oportunidad de recertificar sus cualidades haciendo uso de esta tecnología tan moderna. Bueno, es muy importante que la gente sepa que hay una institución como el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, en este caso presidida por el doctor Aníbal Damonte, que está regulando todas estas nuevas instrumentaciones, estos nuevos procedimientos que se hacen, y no tan nuevos, hay algunos que ya llevan 2 o 3 décadas, pero que se van remodernizando por nuevas técnicas, nuevos dispositivos o indicaciones que antes no estaban a la vista. Hoy cada vez el intervencionismo endovascular o mínimamente invasivo, como comentó el doctor Damonte, es lo que uno está buscando a diario. Aníbal, yo realmente te agradezco muchísimo, te robé un poco de tiempo de tus sesiones aquí en el Congreso de la Fundación Favaloro, la jornada de cardiología para el consultante. Creo que es bueno que la gente sepa que seguimos trabajando y la formación del médico no termina nunca, empieza y nunca termina, porque constantemente tenemos que estar renovando nuestro interés. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Como siempre, es un gusto, y compartir y hacerles llegar estos conceptos a la gente creo que es una cosa de suma importancia. Muchas gracias. Ha sido muy claro el doctor Aníbal Damonte, hemos hablado de lo que es reemplazo valvular aórtico percutáneo, de lo que es la enseñanza y el aprendizaje de todas estas técnicas, y en Medicina y Salud seguimos desde la Fundación Favaloro en su evento anual. Hemos visto una serie de entrevistas que realmente han sido muy productivas. Ustedes saben que cuando los médicos nos ponemos a hablar nos entusiasmamos, esperemos que ese entusiasmo le haya llegado a ustedes, deseamos que así sea, porque es el espíritu de Medicina y Salud. Medicina y Salud trata de llegar a ustedes de una forma simple, pero sin restar contenido académico, sin restar contenido científico, que es lo que cada uno de los profesionales que nos acompañan tratan de darle al programa y hacerle llegar a ustedes. En medicinasalud@fivertel.com.ar, en Twitter, en Facebook o en YouTube podrán seguir, como lo hacen por televisión, este programa y otros que le hayan quedado sin ver y pueden recuperarlo. Así que muchas gracias por su audiencia y nos vemos en Medicina y Salud.